hablaremos sobre la historia del arte en la Edad Media, el periodo del arte con 1000 años de antigüedad. Aquí va un pequeño tips. ¿Sabías que en la Edad Media se dieron por primera vez los alquileres de muebles para las casas? Pues sí. Las grandes familias con muchos recursos económicos preferían alquilar los muebles que comprarlos. El arte de la Edad Media o el arte medieval es el periodo de la historia del arte que desarrolló un largo tiempo para una gran extensión de espacio. Este periodo empieza desde el siglo X al siglo XV y abarca diferentes territorios desde el África del Norte, Europa hasta Oriente Medio. Es por lo que el arte medieval está considerado uno de los periodos más largos de la historia del arte. En este periodo se incluyen varios movimientos artísticos en diferentes periodos, dentro de lo que se encuentran el movimiento del arte regional, que se basaba en la forma genérica de una región determinada. Movimientos de arte local, que centra su idea en un mismo conocimiento de menor tamaño. Y el movimiento de arte nacional, que básicamente era una réplica artística de la región, como lo fue la del Imperio Romano de Occidente. Algunos artistas importantes que podemos mencionar son Donatello, el gran escultor de El David, una estatua de 158 centímetros de altura. Giotto fue un famoso arquitecto, escultor y pintor de principios del Renacimiento. Y Cimahue fue el último gran pintor que trabajó en la tradición bizantina, pero también fue un fundador del movimiento hacia un mayor realismo que culminó en el Renacimiento. En la antigüedad tardía se incorporó también la herencia artística clásica traída por el Imperio Romano con algunas contribuciones del cristianismo y la cultura bárbara. Gracias a estas mezclas de estilos artísticos tan diferentes, se produjo una característica muy popular para la época. Se empezaron a manifestar por diferentes medios y con disciplinas muy distintas una de otras los manuscritos que componían o ilustraban libros sagrados, la orfebrería destinada para el trabajo con metales preciosos principalmente para fines religiosos, la escultura que prácticamente daba a conocer una escena o bien una poesía de la ocasión, los mosaicos, que fueron los más representativos por el uso que dieron a retratos llenos de color, entre otras. Las obras de arte medievales aparecieron en un contexto donde no existía todavía la definición de arte ni tampoco existía la de la belleza. Incluso tampoco existía el concepto de bellas artes o de artistas. Básicamente, el arte medieval tenía que cumplir 3 características fundamentales para ser de ese tipo de arte. Primero, debe tener carácter de ofrenda de Dios, alabanza a difuntos o a santos. El objetivo es conseguir perdón y su gracia. Por otro lado, tiene que ser un intermediario entre lo humano y el mundo sobrenatural. Suele incluir imágenes medievales en función pedagógica que explican los dogmas de la fe cristiana. Y por último, debía ser la confirmación de poder. Por un lado, el poder de Dios y la Iglesia, y por otro lado, el poder político. Durante este periodo se dieron algunos movimientos importantes como lo fueron. El arte paleocristiano es el desarrollado en las primeras comunidades cristianas en el siglo II y III hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. El nexo de unión entre la cultura y el arte de la antigüedad clásica y la antigüedad media cristiana. Durante ese tiempo las obras cristianas adquirieron varias técnicas artísticas romanas en la pintura, trabajos con metal, mosaico, tallas y arquitectura. Con este movimiento se crearon 2 manifestaciones artísticas importantes, como los fueron Domus Ecclesiae, que eran edificios para la celebración religiosa, y los cementerios donde se hacían los enterramientos cristianos. Por otro lado, el arte bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente, donde florece hasta el siglo XV, de ahí se pasa a los países del este de Europa.
Es un arte subordinado al poder del emperador y más tarde también al poder religioso. Sus principales influencias son el cristianismo, el racionalismo griego y el islam. Los motivos religiosos permeaban todo el arte bizancio, estaban dentro de los templos en las paredes o como objeto específico del culto a través de estatuas o también como pequeños y portátiles objetos de veneración a los que se le conoce con el nombre de íconos. Por su lado, el arte islámico es el estilo artístico que se desarrolla en la cultura generada por la religión islámica, con una unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciales, mecenas y obreros. Concedieron gran importancia a la geometría y la decoración, destacando tres tipos importantes: la caligrafía cúfica mediante versículos del Corán, la lacería mediante líneas entrelazadas que formaban estrellas o polígonos, y por último la ataurique, que básicamente se trataba de dibujos con zumo de vegetales. El arte prerrománico. Las influencias germánicas y clásicas son las más destacadas en este movimiento, y por ello se extienden los motivos y las formas que tiempo después forman el arte románico. En el prerrománico hay determinadas características comunes. Una de ellas es la relativa ausencia de grandes programas arquitectónicos, la escasez de escultura de gran tamaño, tienen predilección por la orfebrería y la ilustración de manuscritos, y por último, tiene una evolución formal hacia la simplicidad, la esquematización y el simbolismo de las artes figurativas. Con todo esto se consigue una mayor expresividad, renunciando al realismo, y utilizan mucho los motivos decorativos. Es importante mencionar que no solo estos movimientos han sido importantes, también podemos hablar sobre el arte del periodo de las migraciones. Suelen centrarse cronológicamente en su periodo de formación, el denominado de las migraciones de pueblos, o de las invasiones bárbaras o reinos germánicos. Es un tipo de arte que mezcla las ideas de los pueblos germánicos y el arte de los bárbaros. Tras su asentamiento en el antiguo Imperio Romano a partir del siglo V, se desarrollaron distintos estilos dentro de los que podemos nombrar España, el arte visigodo, el arte de la repoblación, el arte asturiano y el arte mozárabe. Por otro lado, tenemos a Italia, que tenían monumentos ostrógodos, a Francia, que tenía arte carolino, Alemania con el arte otoniano, y por último, Irlanda y Gran Bretaña, que tenían el arte celta medieval. En la Baja Edad Media podemos ver otros movimientos que no hicieron tantos cambios en el arte. Se pueden destacar dos estilos internacionales divididos en arte románico, que va desde el siglo IX hasta el siglo XII, y el arte gótico, que se originó en Francia a mediados del siglo XII y se desarrolla en Europa occidental dentro del siglo XIII al XIV. El estilo de la arquitectura románica: se construían templos perdurables con gran grandeza para evitar su destrucción. Ejemplo de ello, la Basílica de Saint-Sernin de Toulouse, la mayor iglesia románica de Francia, cuya construcción terminó en el siglo XII. Como podrás apreciar, evolucionó con gran sentido de perfección, resolviendo problemas tectónicos en busca de altura y luz, pues usaron piedras como material principal en su construcción. Por otro lado, está la arquitectura gótica, quizás la más importante que existió después del siglo XII. En la arquitectura gótica se introduce la bóveda de crucería o conjuntos de arcos, los arbotantes, que se utilizan para soportar el peso de la estructura, y el arco apuntado. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame es una de las obras góticas más antiguas de este estilo, pues su principal característica es la altura de la edificación y la forma abovedada de su construcción. Aunque la Edad Media fue considerada un periodo oscuro en la historia, esta era contribuyó grandemente a muchos diferentes estilos de arte, que hoy son admirados por su expansivo intervalo y encanto.
Su amplio rango de cultura e influencia es un verdadero testamento para la evolución del arte.